Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bendiciones para ti. Estamos aquí para una nueva meditación de la palabra de Dios. Quiero dar gracias al Señor por permitir que nos podamos encontrar hoy. Y bueno, hoy quiero compartir contigo una palabra, maravillosa palabra que siento que ha fortalecido mi vida y creo que también fortalecerá la tuya en esta mañana. Así que quiero invitarte a que por favor me acompañes, a que abras tu Biblia ahí donde te encuentras, en el libro de Salmos, en el capítulo número 85. Libro de Salmos, capítulo número 85. Y este salmo tiene como un título descriptivo: súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Es un salmo escrito por los hijos de Coré. Y dice este salmo, iniciamos en su lectura. Dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste de la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, escucha esto, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y la verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Y Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Maravilloso salmo, escrito por los hijos de Coré. Estos hombres adoradores del Señor, sirvientes del Dios Altísimo en el templo. Estos hijos de Coré venían precisamente de un hombre que fue rebelde delante de Moisés y que fue eliminado, por decirlo de alguna manera, delante de Dios por su rebeldía. Pero no toda su familia siguió su camino. Quedó un remanente de verdaderos adoradores, de verdaderos hombres que conocían la ley y sobre todo que conocían el corazón de Dios. Estos hijos de Coré, dentro de sus funciones, tenían como transportar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, cosas sagradas, acostumbrados a tratar con cosas sagradas. Eran cantores, adoradores en el templo de Dios. Y son ellos a través de los cuales el Señor nos va a hablar a nuestras vidas hoy. Estos hombres tuvieron un gran presente en los días de David y también en los días de Salomón. Sirvieron a Dios con pasión, lo hicieron con amor, lo hicieron ministrando bajo la gloria de Dios. Y este Salmo 85 es un salmo muy pertinente para nosotros hoy. Es un salmo que nos invita a ver su gloria. Es un salmo que quiere venir a nuestras vidas para despejar muchos pensamientos y muchas dudas y para llevarnos a donde Dios nos quiere llevar. En este salmo comienza hablando primeramente del enojo de Dios. Comienza hablando de un Dios que estaba airado, que estaba enojado, pero que por su misericordia, por su gracia, ha dejado atrás su enojo. El salmista dice: tú fuiste propicio a nosotros, nos atendiste, tuviste un acto favorable, tuviste un acto de gracia con nosotros, un acto que no merecíamos. Nos atendiste en medio de nuestra miseria, nos atendiste, tú fuiste propicio a nosotros. Y dice, continúa diciendo: cambiaste la cautividad de Jacob. Aquello que era esclavitud para ellos, de parte de Dios fue cambiado. Este salmo, los especialistas, los expertos, los comentaristas, dicen que fue escrito después del cautiverio, después del regreso del cautiverio de Babilonia. Hay muchas cosas en el texto que nos dan a entender que fue así. Y el salmista, los hijos de Coré en este momento, agradecen a Dios y reconocen algo
que el regreso del cautiverio era una muestra de lo que Dios había cumplido, de que Dios había cumplido su palabra, una muestra de que Dios ya no estaba enojado. Comienza este salmo así, hablándonos del enojo de Dios. Muchas personas en este momento dirigen su mirada al cielo, pensando que Dios está enojado. En un contexto donde parece que Dios está enojado, donde parece que el ardor de la ira de Dios se ha derramado sobre esta tierra con esta pandemia. Debemos reconocer algo, que esto no viene de Dios, que no fue Dios quien lo ha provocado, que toda esta pandemia la ha provocado el hombre por su arrogancia, por su soberbia, y que Dios lo ha permitido en cierta manera con un propósito, y es que nos volvamos a Él. Este salmo no solamente habla de la ira de Dios, habla de un Dios que, si bien permitió que su pueblo fuese llevado al cautiverio por su rebeldía, también habla de un Dios que ha cesado su enojo. Dice: volviste en la cautividad de Jacob. Un pueblo que estaba en esclavitud, pero que Dios les permite volver. Un pueblo que estaba oprimido, pero que Dios le permite volver a la libertad. Dice el salmista con palabras muy hermosas, dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo. No podemos desconocer cómo el pecado siempre ha sido un obstáculo en la relación entre Dios y el hombre. Cómo el pecado lleva a la cautividad, pero apartarse de Él y la misericordia de Dios es lo que trae libertad. La verdad nos hace libres. Cuando comprendemos lo que tenemos en Dios, cuando comprendemos que el pecado hace arder su ira y nos apartamos, podemos ver la gloria de Dios. El salmista, los hijos de Coré, hablan primero en este salmo del enojo y lo habla con palabras muy maravillosas. Qué precioso Dios, que ellos entienden que ya no está enojado, que si bien en su ira, que si bien en su enojo permitió el cautiverio, era algo que ellos merecían por sus malas obras, era algo que Dios ya les había dicho, algo que Dios les había advertido, pero ahora están en un tiempo nuevo, un tiempo donde Él dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Y habla con una figura maravillosa, dice: cubriste todos los pecados, los cubriste todos. Y aquí podemos ver un manto de gracia sobre todas las faltas de Israel. Un manto de gracia sobre todos los pecados y las iniquidades de Israel. El Dios Todopoderoso ha lanzado su manto de gracia para no ver el pecado ni la iniquidad de Israel y traerlos a libertad y cumplir su palabra. Qué maravillosa frase: reprimiste tu enojo. Es de reconocer que Dios se ira, que la ira de Dios se exalta por el pecado. Mucha gente piensa que Dios es solo amor, que todo lo que hace en su vida, Dios simplemente sonríe con todo lo bueno y con todo lo malo. No, la ira de Dios es una realidad. Pero en este momento, el pueblo, en este momento el salmista, reconoce algo precioso. Dios, te has apartado de tu ira. Has reprimido tu enojo. ¿Quién podrá apartarnos a nosotros? ¿Quién podrá librar a la humanidad de un Dios airado? Nadie. Pero sabe, la misericordia de Dios aquí nos muestra. Él ha reprimido su enojo. Él se ha apartado de su ira. Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios. Y esto es algo de esperanza para las naciones. Es algo que nos motiva la esperanza y la confianza en nuestro Dios, porque Él no siempre va a estar enojado por el pecado. Porque Dios extiende su manto de misericordia sobre Israel, sobre Judá. Extiende su manto de misericordia, su gracia, para no ver las iniquidades del pueblo, para perdonarles y para traerles otra vez. Te apartaste, Dios, del ardor de tu ira. Una ira justa, porque todo lo que había vivido Israel, porque todo lo que había vivido Judá, eran consecuencias de sus malos caminos. Dios solo los dejó a merced de sus malos caminos. Y todo eso los llevó a la cautividad. Pero una vez más el manto de gracia de nuestro Dios se extiende para traerles a libertad. Miren, el salmista está haciendo una lectura y una interpretación del pasado de Israel y del pasado de Judá. Una lectura y una interpretación en el marco de la misericordia de Dios. Un pueblo pecador, un pueblo que se aparta, pero un Dios que tiene misericordia.
El salmista hizo esa lectura del pasado. Dios, ya tú reprimiste el ardor de tu ira. Reprimiste tu enojo. Apartaste el ardor de tu ira. Esa es la lectura del pasado en la historia de Israel. Un Dios que les permite volver a su tierra. Un Dios que les permite salir de la cautividad. Sin embargo, en los versos siguientes, el salmista continúa haciendo una lectura ahora del presente de su nación. Y es cuando él dice y comprende que la situación actual de la nación, esa situación de pobreza, esa situación de tristeza, esa situación de falta de brillo, un pueblo que no está cautivo, si bien no está cautivo, camina sin gloria en sus calles y sin gloria en sus corazones. Un pueblo llamado a vivir bajo la gloria de Dios todavía no lo logra. Algo pasa. ¿Qué ha ocurrido? Y es cuando el salmista comienza a hacer una lectura del presente. Y a él le parece que la ira no ha cesado del todo. Él mira el pasado y dice, sí, Dios, aquí hay un hecho impresionante. Tú nos has sacado de esa cautividad y yo entiendo por eso que tu ira la has reprimido, que has apartado tu enojo. Pero cuando miro el presente de mi nación, cuando miro a sus calles, cuando miro a los sacerdotes, cuando miro a los ministros, nos damos cuenta de que algo falta. La ira de Dios en cuanto al cautiverio había cesado. El perdón era una realidad, pero el pueblo todavía no lo disfruta. Algo pasa, algo falta. Todavía ellos están mirando a un Dios airado. Todavía están mirando a un Dios lejano, a un Dios indiferente. El pueblo necesita ser restaurado y es cuando el salmista comienza a pedirle a Dios y a decirle, Dios, restáuranos, restáuranos, Señor, restáuranos, oh Dios. Es cuando él comienza a pedir delante de Dios esa restauración para su pueblo. Una nación que reverdecerá solamente cuando totalmente se vuelva a Dios. Este salmista dice, no es suficiente. Hay una lectura del pasado que nos muestra que te has apartado de tu ira, pero nuestro presente nos muestra que algo falta. Nuestro presente nos muestra que la gloria tiene que volver, que el brillo, que el esplendor de la nación tiene que volver, que la tierra tiene que reverdecer, que aún hay polvo, que aún hay aridad, que aún hay resequedad. Y es cuando él le dice, haz cesar tu ira de sobre nosotros. Si bien ha reconocido que Dios ha reprimido su ira, él nuevamente le dice, Señor, en nuestro presente, haz cesar tu ira de sobre nosotros, porque parece que todavía estuvieses airado con nosotros. Necesitamos ver tu misericordia una vez más sobre nuestras vidas, sobre nuestro suelo, sobre todo nuestro territorio, sobre toda nuestra nación. Dios, todavía te vemos como si estuvieses airado con nosotros. La aridad, la tristeza, la desesperanza en las calles, para el salmista era una muestra de la lectura de ese presente que él está haciendo. Y le hace preguntas, Dios, ¿estarás enojado para siempre? Se acerca a él con esta confianza y le pregunta, Dios, ¿estarás enojado para siempre? Como cuando aquel hijo se acerca al padre, el hijo que sabe que ha fallado, y se acerca a su padre, tratando de restaurar la relación, y le dice, papá, estarás enojado para siempre. ¿Hasta cuándo vas a estar enojado para siempre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a extender tu ira de generación en generación? Dios, nosotros no te conocemos así, porque tú eres un Dios que si bien te airas, también tienes misericordia y eres ese Dios de restauración. El salmista interpreta los hechos del pasado, pero también interpreta su presente, que es un presente difícil. Y aunque reconoce que en el pasado Dios ha reprimido su ira, y una muestra de eso es que los ha traído de la cautividad, que ahora están en su tierra, pero en su tierra no hay brillo, que en su tierra no hay gloria. Este salmista se dirige a Dios en medio de una intimidad profunda y reverente.
reverente y profunda. Reverente y profunda. Y le habla a Dios: estarás enojado para siempre. Sin duda son preguntas que llegan al corazón de Dios. Y preguntas muy pertinentes ahora. En medio de esta situación de pandemia nos preguntamos: Dios, ¿hasta cuándo estarás enojado? ¿Hasta cuándo estarás enojado? Estarás enojado para siempre. Y le repito, no porque Dios haya enviado esto, sino porque necesitamos ver otra vez su gloria. Porque una vez más queremos ver en lo que estamos viviendo ese manto de misericordia sobre nuestros pecados, sobre los pecados de las naciones. ¿Hasta cuándo estarás airado?, pregunta el salmista. Preguntan los salmistas, los hijos de Coré, en esta inspiración del Espíritu Santo. Y es ahora cuando el salmista eleva una oración, una petición al Dios Todopoderoso. Y él es específico para pedirle a un Dios que ha sido propicio. El salmista no se contenta con la situación, con lo que vive Israel. No se contenta solamente con que Dios ya no esté enojado. Él quiere ver ahora que Dios sonría. Si bien ha tratado en la primera parte del Salmo el tema del enojo de Dios, ahora hay una petición en su corazón, y esa petición es: Dios, sonríenos. No es solamente que Dios no esté airado, no es solamente eso. Ahora lo que él quiere es que Dios le sonría. Él quiere sacarle una sonrisa de los labios de Dios, una sonrisa de su gracia, para iluminar a su nación, para iluminar los corazones opacados, para iluminar los corazones que marchan en desesperanza. Y ahí viene su oración y le pregunta a Dios: ¿no volverás a darnos vida? Porque entiende el salmista que estar lejos de Dios es estar muerto. La nación estuvo muerta en su idolatría, en su perversidad. Estuvo muerta cuando se apartó de su Dios. Y la pregunta de él: ¿no volverás a darnos vida? Y le dice: Señor, vuélvenos el gozo, vuélvenos la alegría, vuélvenos el regocijo. No nos conformamos solamente de que ya tú no estés airado. Queremos que nos sonrías. Queremos que vuelvan la alegría sobre nosotros. Que sobre este territorio, que sobre nuestra nación, vuelva la alegría. Estamos dispuestos a escuchar, dice el salmista. Y yo sé que Dios, cuando hable, hablará paz. Hablará paz. Y es un conocimiento de esas promesas de Dios. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice: yo sé muy bien los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de paz y de bienestar. Son pensamientos de bienestar y no de calamidad. Son pensamientos de paz. Son pensamientos de paz y no de mal. El salmista reconoce esas promesas y dice: yo sé que tú hablarás paz. Es una convicción profunda en medio de toda esta situación crítica que están viviendo. Yo sé que Él hablará paz a sus santos, que Él hablará paz a los que son leales, que Él hablará paz a los que le temen. Y es una maravillosa palabra para los que tienen temor de Dios, para los que son santos. Dios hablará paz. Dios habla al corazón tuyo y nos dice a nosotros: tengan paz, tengan paz. Es lo que Dios quiere hablar al corazón de todos aquellos que le temen, de todos aquellos que le aman, de todos aquellos que han sido fieles. El salmista tiene esta convicción: yo sé que Él hablará paz. Y Él también dice: hazlo, Señor, para que ellos no se vuelvan a la locura, para que ellos no se vuelvan a esa vida sin sentido que tenían antes, para que ellos puedan ver tu respaldo y puedan ver tu gloria, para que ellos puedan ver tu presencia aquí en nuestra nación. Que no se vuelvan a la locura, que no se vuelvan a la confusión, que no se vuelvan a la desesperanza total, que no se vuelvan a la ruina, que no se vuelvan a su vida sin sentido, una vida de vanidad. Sabes, en medio de todo esto, Dios quería que su pueblo, que su nación, colocara su atención verdaderamente en lo que es importante, porque antes habían vivido en la vanidad, siguiendo a los ídolos, a los que no aprovechaba, viviendo sus propios caminos. Y el salmista en esta oración lo reconoce y le dice: Dios, hazlo. Vuelve a nosotros tu gloria. Vuelve a nosotros, Señor, la esperanza. Tráenos vida, danos vida otra vez. Danos vida otra vez. Y es una muestra de que el existir, que la existencia sin Dios
No tiene sentido. El salmista lo reconoce en su oración. La desesperanza, la lejanía de Dios había traído confusión a la nación. El salmista trató el tema del enojo. Trató el tema del enojo de Dios. Pero ahora en su corazón hay una petición: Dios, vuelve a sonreírnos. Yo no sé si en tu corazón has contemplado eso. Que podamos quitar en este momento la atención del enojo de Dios. Simplemente, tal vez algunos solo quieren que Dios termine con esto y ya. Pero el propósito del salmista en este Salmo 85, el propósito de Dios para enseñarnos a nosotros va mucho más allá. A que solamente ya cesemos o cese la cautividad. Que cese solamente lo que nos está oprimiendo. No, el propósito de este Salmo y el propósito de Dios en este Salmo 85 va mucho más allá. Un pueblo que quiere que su Dios le vuelva a sonreír. Un pueblo que no solamente se conforma con que haya cesado el enojo, con que Dios haya reprimido su ira, sino un pueblo que quiere ver a su Dios sonriéndole nuevamente. Porque la sonrisa de Dios sobre su pueblo sería lo más grande, sería el reflejo de su gloria sobre la nación, lo que haría que Israel, lo que haría que Judá fuese una nación totalmente diferente. La sonrisa de Dios, la gloria de Dios reflejada en ellos, lo que siempre los había hecho diferentes. Y es en medio de este dilema tan grande, en medio de este dilema de un Dios airado, de un Dios que ha apartado su ira, que si bien un Dios que ha tenido misericordia, pero que el salmista dice, parece que estuvieses airado todavía, porque nuestra nación no es la misma, porque nuestra nación no tiene gloria, porque en nuestras calles no hay gloria, no hay presencia tuya, porque en las calles y en la tierra, en el territorio, en nuestra tierra, no hay verdor, no produce. En medio de este conflicto, el salmista nos presenta una figura que es la solución a todo esto y que es hacia donde nosotros tenemos que mirar en este tiempo. Dice el salmista, la misericordia y la verdad se encontraron. Aquí está la clave de este salmo y del mensaje para nuestras vidas. Nosotros sabemos que hay verdad y que hay misericordia. Y la verdad indica que los pecados de Israel, que los pecados de Judá merecían que fuesen exterminados para siempre. Eso era la verdad. Una verdad que está de parte nuestra. Una verdad la cual en este salmo la colocamos nosotros al principio. ¿Cuál es la verdad? Un pueblo que se ha apartado. Un pueblo pecador. Un pueblo que ha caminado en pos de sus iniquidades. Y que el pago, lo que merece, es la muerte. Que lo que merece es la destrucción. Que lo que merece es que Dios esté alejado de ellos para siempre. Esa es una verdad. ¿La verdad cuál es? Que Israel y Judá tenían que ser condenados por sus malas obras. Que sus iniquidades habían hecho división entre ellos y su Dios. La verdad es que este pueblo necesitaba un verdadero arrepentimiento. El pueblo de Dios necesitaba un verdadero arrepentimiento, una conversión sincera, una vida que amara la santidad y que caminase en el temor de Dios. Esa es la verdad. Y nos dice aquí la Escritura que la misericordia y la verdad se encontraron. Esta gran verdad, la verdad de nuestros pecados, la verdad de nuestra lejanía de Dios que muchos todavía no han reconocido. Eso era un impedimento en la relación con Dios. Pero qué maravilloso, porque la verdad viene en su camino, totalmente implacable. Una verdad que dice muerte por ser pecadores, por estar alejados de Dios, por despreciarle en un momento. Y en el momento en que camina la verdad, en sentido opuesto, viene la misericordia y hay un encuentro. Por eso dice el salmista, la verdad y la misericordia se encontraron. Y es aquí donde nosotros podemos comprender que esa verdad que está dispuesta a condenarnos, esa verdad que nos condenaba, esa verdad que condenaba a Israel, esa verdad que condenaba a Judá, esa verdad de nuestro pecado que nos condenaba, ahora se encuentra
con la misericordia. Y esto es lo que cambia todo este panorama para Israel. Y es lo que va a cambiar y lo que va a darle un nuevo tinte a esta nación de los hijos de Coré. La verdad implacable. La gente dice, la verdad duele. La gente dice, yo digo la verdad a quien sea, duélale o no le duela. Sí, pero ¿sabes cuál es la verdad más grande en este momento? Que nuestros pecados, que nuestras iniquidades nos apartaban de Dios y merecíamos la muerte. Y qué maravilloso cuando la verdad se encuentra con la misericordia. Y ¿sabes? La misericordia, ese amor de Dios, esa gracia, ese favor de Dios, no viene a anular la verdad. Al contrario, la misericordia provee para la verdad. Y esa provisión no es otra que Jesús. La gracia de Dios reflejada aquí en Israel. La misericordia es la que provee la solución. Porque la verdad no está dispuesta a ceder, pero la misericordia provee una solución. Jesús es la provisión de la misericordia para los pecados de la humanidad. La gracia de Dios en ese momento es la provisión para la verdad que está dispuesta a condenar. Y ahora se encuentra con la misericordia. Solo así puede ser restaurada la nación. El salmista, los hijos de Coré lo entienden. Que la verdad es implacable, pero que viene la misericordia a proveer. Y ellas se encuentran. Nosotros comprendemos que nuestra verdad ahora es Jesús. Ese Jesús lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Es Jesús quien hace posible que cese la ira y que venga la sonrisa de Dios sobre nosotros, sobre una nación, sobre una tierra, sobre nuestras vidas que estaban condenadas por nuestro pecado. Ese Jesús lleno de gracia y de verdad. Ahí, en ese lugar de encuentro, allí la justicia, la verdad y la misericordia se encuentran. El salmista nos quiere dar esta figura, porque si bien la santidad de Dios, su verdad, sus principios, su carácter santo, demandaba la lejanía y tal vez la destrucción del pueblo, pero viene la misericordia y se cruza en su camino. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios, el que hace posible la restauración. Es la misericordia de Dios la que hace posible que Él nos vuelva a sonreír. Miren, esa verdad y esa misericordia se cruzan. Pero no fue solo el encuentro, ese solo encuentro del cual nos habla el salmista. Nos habla de otro encuentro más. Y un encuentro bastante profundo. Dice que la justicia y la paz se besaron. La justicia exige la condenación del culpable. Y los salmistas, los hijos de Coré, están aplicando todo esto a la historia de Israel. La justicia exigía la condenación de la nación culpable. Y no hay paz para aquel que es culpable. Mire, dice Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Israel, Judá no podía sentir esa paz mientras la justicia de Dios estuviese ahí. Pero sabe, este es un salmo profético que nos habla de la obra de la cruz. Y ahí en la cruz, en sus dos maderos cruzados, es donde está tal encuentro, tanto de la misericordia con la verdad, como de la justicia con la paz. Y es por eso que nos dice Romanos capítulo 5, verso 1, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese lugar de encuentro es la cruz. Ese lugar de reconciliación, porque el salmista sentía que faltaba algo en esta reconciliación, que si bien Dios ya no estaba airado, que si bien Dios la había sacado del cautiverio, tenía que haber una reconciliación profunda para que la gloria de Dios volviese a la nación, para que el verdor de los campos regresara, para que la alegría, para que el regocijo volviese a los corazones de la nación. Mire, qué maravilloso lugar de encuentro. Es allí donde se encuentran la verdad y la misericordia en la cruz.
en esos brazos cruzados de Jesús, en esas manos clavadas, en sus pies, en esa corona de espinas. Este es un salmo profético. Este es un salmo que nos muestra la obra de Dios en la cruz, la obra de reconciliación en la cruz. La cruz entre el cielo y la tierra como señal de reconciliación. Es allí donde encontramos la verdad y la misericordia, donde se encuentran. Es allí donde la justicia y la paz se besan. La cruz logra lo imposible para el hombre. La cruz logra reconciliar la justicia y la paz, y logra reconciliar a la verdad y la misericordia. Y dice el salmista que la verdad brotará desde la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Una verdad en la tierra y una justicia en el cielo que se saludan. Cuando esa verdad brota de la tierra, y esa verdad es el sacrificio de Jesús resucitado por nosotros, y que ahora puede saludar a la justicia de Dios en el cielo. Porque como lo dice el libro de Romanos capítulo 5 verso 1, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El salmista le pide a Dios, le dice: Señor, es duro tratar este tema de tu enojo. Señor, comprendo, hago una lectura del presente y veo que tú nos has sacado de la cautividad. Veo que tu ira ya no es la misma, que has reprimido tu enojo, que no estás enojado como antes. Pero también siento que falta algo, porque no tenemos tu gloria, porque no hay en nosotros alegría, porque aunque estamos en nuestra tierra todavía nos sentimos cautivos, porque tú no estás, porque no te sentimos, porque no vemos tu gloria en las calles, porque no vemos tu gloria en la tierra. Señor, vuelve a darnos vida, porque aunque estamos aquí en Judá, estamos aquí en nuestra nación, todavía sentimos que en nuestro corazón estamos cautivos porque tú no estás. Tal vez en este tiempo la gente dice que ha aprendido tantas lecciones de esta pandemia, y yo creo que es demasiado temprano para decir que hemos aprendido. ¿Qué tal si la pandemia, o si todo esto terminara mañana? Estamos seguros de que mucha gente regresaría a hacer su vida como antes, y tal vez muchos volverían a ser peores. Pero si hay algo que Dios en este momento nos quiere enseñar, es sobre la obra que Él ha hecho en la cruz, que podamos apreciar lo que Él ha hecho por nosotros, que su ira se ha ido, pero que también Él ahora está dispuesto a sonreírnos. El salmista, los hijos de Coré decían: Dios, no solamente se trata de tu enojo. No queremos conformarnos con que ya no estés enojado. Queremos que nos sonrías. Entendemos de dónde venimos, entendemos nuestra condición, pero permite, Dios, que la verdad y la misericordia se encuentren, y que la justicia y la paz se besen. Eso solo es posible en Cristo. Y ahora la verdad brota desde la tierra, y la justicia desde el cielo le saluda, le sonríe. Es cuando viene ese avivamiento. Es cuando viene ese avivamiento. Es la mirada hacia el futuro del salmista, cuando él dice: Jehová entonces dará el bien. El bien que se había ido, la gloria que se había marchado, regresará. La gloria del Señor regresará. Y la tierra será sanada y volverá a dar su fruto. Y ahora este pueblo seguirá los pasos de tu justicia. Este pueblo seguirá los pasos de su justicia. Este pueblo no volverá a ser igual. Dios le ha sonreído. Dios le sonreirá. Dios vuelve a ser propicio a ellos. Hay algo que nos debe hacer entender toda esta situación, y es que tenemos que volvernos a Dios de verdad, que tenemos que volvernos a Él de todo corazón, que tenemos que buscar su presencia, que tenemos que seguir sus pasos de justicia. Porque cuando estábamos condenados, cuando Israel, cuando Judá estaba condenada, alejada totalmente de Dios, fue la misericordia, ese lugar de encuentro, el lugar de la reconciliación, allí donde la misericordia
y la verdad se pudieron encontrar, y donde la justicia y la paz se besaron. Todo esto es posible solo por la gracia de Dios, y es lo que tú tienes hoy. Si queremos que esta nación sea sanada, tenemos que mirar hacia la cruz. Si queremos que nuestra vida sea sanada, si queremos que vuelva la alegría, que volvamos a la vida, porque hay muchos cristianos cuya vida antes de la pandemia estaba muerta y en medio de ella sigue igual. Tenemos que mirar a la cruz, a donde ocurre lo imposible, donde somos reconciliados verdaderamente con Dios. ¿Cómo muestra este salmo a Dios? Muestra a Dios como el que tiene el control de todo. Muestra a Dios como aquel que tiene el control de la historia de Israel, que tiene el control de la historia de la humanidad, del universo, el que gobierna en cada situación. Aquel Dios para el cual nada es imposible, el Dios todopoderoso. Y ese Dios que usa cada circunstancia de la vida para traernos y para traernos a Él. Ese Dios personal muestra ese Dios personal que se enoja con el pecado de la nación, pero también muestra un Dios que es fiel con sus promesas de gracia y de justicia. Un Dios sorprendente en sus propósitos de salvación y redención, porque cuando Israel está perdido, hace que ese encuentro de la verdad y la misericordia le redima. Un Dios admirable que no cambia, aunque su pueblo cambie. ¿Qué conclusiones hay para nosotros en este día de este salmo maravilloso? Una nación que está muerta vuelve a la vida. Volverá a la vida. Y esta es una esperanza que nosotros debemos guardar, en que nuestro Dios lo hará. Una nación que experimenta la ira, pero también experimenta la misericordia de Dios. Un territorio árido que reverdece. Una nación triste y desesperanzada que vuelve a regocijarse. Un Dios que está enojado, pero que luego le sonríe. Un Dios que le fue propicio una vez más, un Dios que les atiende, un Dios que les rescata. Un Dios que es Él el que asume el precio para traerlos nuevamente hacia Él. Un Dios que los vuelve a Él. Un Dios que les devuelve la sonrisa como nación. Creo que es lo que anhelamos, lo que pedimos, lo que buscamos. Y es nuestra oración: Dios, por tu obra en la cruz, restáuranos. Y decirle: Dios, vuelve a sonreírnos. Si estás enojado, cesa tu enojo. Vuelve tu mirada sobre tu pueblo, sobre los fieles de la tierra. Una vez más, cubre nuestros pecados y cubre los pecados de la nación. Señor, permite una vez más que se encuentren la verdad y la misericordia. La verdad, Señor, es que la tierra entera, las naciones enteras, merecen, Señor, el castigo. Pero permite que tu misericordia les salga al encuentro, Dios. Para que las naciones, para que tu pueblo vuelva a sonreír, para que vuelva la gloria que se había marchado. Permite, Señor, que tus hijos miren hacia la cruz para poder encontrarse verdaderamente contigo, que puedan comprender lo que tú hiciste ahí, para volvernos a ti, para poder tener tu sonrisa que lo ilumina todo. Jehová te sonría. Eso no es de los apartes de la bendición sacerdotal. Señor, es nuestra oración en este tiempo. Sácanos de la cautividad una vez más. Permite, Dios, que la justicia y la paz se besen. Señor, trae vida a nuestras vidas, porque nosotros queremos ahora caminar en pos de ti. Es nuestro ruego en esta mañana. Y debe ser nuestra oración. Permite que las naciones puedan mirar a la cruz, ese lugar de reconciliación,
donde fuimos redimidos, donde conquistaste para nosotros la paz que no podíamos tener, y donde esa verdad que nos condenaba en Jesús fue cambiada a nuestro favor, recibiendo Él mismo el pago por nuestros pecados, pero haciéndonos justicia de Dios en Él. Es el tiempo de orar por nuestra nación, una nación que pueda tener un encuentro verdadero con su Dios, y alabarle y glorificarle como nunca antes, y caminar en su justicia como nunca antes. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y que podamos caminar en su justicia, que podamos ver su gloria, que Dios te sonría.